Pasado piensa en lo que estás haciendo. Jenny leyó el correo electrónico anónimo al final de su antigua conversación. Abandona el caso o esto será público. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su mente se tambaleaba por el impacto y las posibles repercusiones. ¿Quién haría esto? ¿Cómo obtuvieron acceso a sus correos electrónicos privados y por qué los usarían en su contra? ¿Puedo ir? Con una voz interrumpí sus pensamientos caóticos. Rick, su amigo cercano y colega, estaba junto a la puerta de su oficina. La preocupación estaba grabada en su rostro. He estado trabajando mucho hasta tarde últimamente. Rápidamente minimizó el correo electrónico y pegó una cara valiente. Acababa de terminar un trabajo. Rick entrecerró los ojos. Obviamente no estaba convencido, pero decidió dejarlo pasar mientras se alejaba. Ella volvió a mirar su pantalla. El mensaje amenazante ardía. En su mente sabía que necesitaba ayuda, pero la confianza era un bien escaso en estos días, especialmente cuando su pasado estaba siendo usado como arma, pero no tenía otra opción. Decidió confiar en Rick mientras su mano se cernía sobre el botón de reenviar correo electrónico. Para reflexionar sobre su viaje, había trabajado tan duro para estar donde estaba y tener la oportunidad de llevar justicia a las víctimas de la compañía farmacéutica sin escrúpulos, pero la revelación de sus correos electrónicos personales podría destruir su carrera, su reputación. Al firmar, reenvió el correo electrónico a Rick. Esperaba poder ayudarla a descubrir a la persona que estaba dispuesta a llegar tan lejos para chantajearla cuando su dedo soltó el botón del mouse. Jenny sintió un silencio inquietante en el golfista. La habitación poco iluminada ahora se sentía mucho más siniestra. Esto era solo el comienzo de una batalla que no había anticipado. Capítulo 2 del pasado. Echoes. Rick estaba sentado en su apartamento con poca luz mirando el correo electrónico que Jenny le había enviado. Su corazón latía con fuerza. Mientras recorría las conversaciones íntimas entre Jenny y Mark, siempre había albergado sentimientos por Jenny, escondidos detrás una fachada de camaradería y profesionalismo. Leyendo las conversaciones privadas que resaltaban su amor perdido, era como un lento e insoportable giro de un cuchillo en su corazón, pero no podía dejar que sus sentimientos nublaran su juicio. Tenía que ayudar a Jenny al día siguiente y decidió confrontarla. Mientras conducía hacia la casa de Mark no pudo evitar recordar que la primera vez que lo conoció fue en una de las fiestas de la empresa. Mark se había sentido seguro, encantador y profundamente enamorado de Jenny. Rick había sentido una punzada involuntaria de celos al verla. Ellos juntos se detuvieron en la residencia de Mark, un moderno edificio de apartamentos con líneas elegantes y ventanas del piso al techo. Rick se armó de valor para la confrontación que se avecinaba. Salió del auto, se arregló el abrigo y se dirigió hacia la entrada mientras Mark abría la puerta. Rick se dio cuenta. Verlo cabello revuelto, ojos somnolientos, un marcado contraste con el hombre seguro que había conocido hace tantos años. Mark cuestionó frotándose los ojos como si confirmara que no estaba alucinando. ¿Puedo pasar? Rick preguntó sin esperar una respuesta. Empujó a Mark y entró al apartamento. El espacio estaba lleno de restos de la vida tecnológica de Mark. Computadoras desmontadas, cables serpenteando por el piso y múltiples pantallas iluminando la habitación. ¿Qué es eso de Rick? Mark preguntó con el ceño fruncido en confusión sin responder. Rick sacó su teléfono y le mostró a Mark el correo electrónico que Jenny le había reenviado. Mark escaneó el correo electrónico y su rostro pasó de la confusión al shock. No entiendo de dónde sacó esto Jenny. Mark preguntó con voz temblorosa. El estudio de Rick. Mark busca cualquier señal de engaño. La están chantajeando. Mark. Estamos amenazando con revelar estas conversaciones si ella no abandona el caso farmacéutico. Mark parecía realmente desconcertado. Se pasó una mano por el cabello, con los ojos muy abiertos. No envié esto. Ni siquiera tengo acceso a nuestras viejas conversaciones. El corazón de Rick golpeó en su pecho mientras miraba fijamente a Mark. Quería creerle por Genesis. Si no estás detrás de esto, entonces, ¿quién es como Mark? Se encogió de hombros, impotente. Se adentró en el mundo de Internet en busca de piratas informáticos a sueldo que intentaban rastrear el origen
del correo electrónico y se dio cuenta de que esto era más que una simple prueba de su destreza legal, era una prueba de su integridad y su amor por Jenny. Mientras tanto Jenny se sentaba en la oficina, una mezcla de miedo e ira la recorría, seguía repitiendo el pasado en su mente, pensando en Mark, en los buenos momentos que habían compartido, las promesas de una eternidad y la eventual y dolorosa ruptura. Ahora esos mismos recuerdos amenazaban con destruir su carrera, todo lo que había hecho. Había trabajado tan duro pero no podía permitir que eso sucediera. Tenía un deber para con sus clientes y lo más importante, tenía que descubrir la verdad que necesitaba para confrontar el capítulo 3 de Mark. Los celos de confianza después de reenviar el correo electrónico a Rick Jenny. No pudo evitar recordar los buenos momentos que tuvo con Mark y la eventual ruptura. Fue doloroso revivir esos momentos, especialmente sabiendo que alguien estaba usando su pasado en su contra. Ahora no podía evitar la sensación de ser constantemente lavada o perseguida. Por la amenaza, Jenny decidió confrontar a Mark con la esperanza de obtener algo de información mientras llamaba a su puerta. Su corazón latía con ansiedad, sus palmas estaban húmedas, pero estaba resuelta. Mark, sorprendido por la repentina aparición de Jenny, la llevó a su apartamento. Se sentaron uno frente al otro de una manera incómoda. El silencio persistía en el aire. Era el mismo apartamento en el que habían compartido innumerables recuerdos, pero ahora se sentía extraño. Estoy siendo chantajeado. Mark Jenny finalmente dijo rompiendo el silencio. Su voz temblaba pero sus ojos estaban resueltos. El rostro de Mark cayó en su aparente confusión. Jenny se encontró creyendo en Mark que había sinceridad en sus ojos, la misma sinceridad de la que se había enamorado. Entonces, ¿quién fue Mark? Jenny preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Vengo no, pero te ayudaré a descubrirlo, Mark prometió. Su determinación igualando género mientras Rick trabajaba incansablemente en su apartamento. Las paredes se cerraban. Se centró en él a medida que la red de engaño parecía crecer cada vez más. Su búsqueda lo llevó a innumerables callejones sin salida, pero no se inmutó hasta altas horas de la noche. Recibió un correo electrónico inesperado que era de Mark con una línea de asunto que decía: necesitamos hablar con Rick. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras leía el correo electrónico. Su mente se aceleraba pensando en las posibles implicaciones. ¿Podría Mark ser el culpable y estar listo para confesar? Por la mañana, mientras Rick esperaba a Mark, vio a Jenny caminando. Su corazón dio un vuelco y observó mientras ella saludaba a Mark con una familiaridad que retorció su corazón. Cuando se unió a ellos en la mesa. No dejes que los sentimientos personales interfieran con lo que estaba en juego. Jenny me contó todo. Mark dijo que Rick se sentó, no sabía a quién más acudir. Jenny intervino con los ojos suplicando comprensión. No te estoy acusando. Jenny, Rick dijo. Rápidamente, estamos todos del mismo lado, pero ¿estamos nosotros? Jenny cuestionó, sus ojos moviéndose entre Mark y Rick. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras todos consideraban las implicaciones. El pasado de Jenny estaba siendo tejido y los sospechosos estaban demasiado cerca de casa. Capítulo 4. Un aliado sorprendente. La atmósfera tensa en el café era lo suficientemente grueso como para cortar con un cuchillo. Rick fue tomado por sorpresa por Janice. Duda luchó con las palabras correctas para decir. Sin embargo, Mark vino a rescatarlo. Aquí todos somos víctimas, Mark afirmó tratando de disolver la tensión. Rick está tratando de ayudarnos, Jenny, al igual que yo. El alivio invadió a Rick ante el apoyo inesperado de Mark. Era cierto que todos estaban atrapados en esta trampa, incluso si la situación tenía matices personales complicados. Lo siento, Jenny se disculpó pellizcándose el puente de la nariz. Toda esta situación es simplemente así. Demasiado, encontraremos una salida a esto, Rick le aseguró sintiendo una punzada de simpatía por Jenny. Podía ver el precio que la situación le estaba cobrando con la tregua establecida. ¿Podría ser posible que el chantajista estuviera apuntando a ambos por razones distintas o había una trama aún más siniestra? En juego después de esa reunión, Mark se convirtió en un aliado inesperado, a pesar de las reservas iniciales de Rick por celos. Se encontró trabajando codo a codo con Mark. Su conjunto de habilidades combinadas, marca la destreza técnica y la perspicacia analítica de Rick, se convirtieron en una ventaja en su búsqueda para descubrir la identidad de su atormentador.
Durante el curso de la investigación, Jenny se encontró dividida entre los dos hombres más importantes de su vida. Compartió un pasado con Mark lleno de amor y angustia, mientras que Rick era su presente, su compañero incondicional que la apoyó en las buenas y en las malas. Y un incipiente romance con él se estaba desdibujando con cada día que pasaba. Una noche después de un día agotador de golpes y engaños, Jenny se encontró sola con Rick en su departamento. Habían estado revisando montones de evidencia digital. Tratando de conectar los puntos, deberías conseguir algo. Descanso. Jenny. Rick sugirió, su voz mezclada con preocupación. No puedo permitírmelo, ella respondió, su tono cansado. Pero testarudo. Rick la miró, realmente la miró. El estrés estaba pasando factura a sus rasgos usualmente vibrantes, la determinación en sus ojos, sin embargo, era inquebrantable. Su corazón se apretó al ver que él extendió su mano sobre la de ella. Lo resolveremos, Jenny, lo prometo, le aseguró sosteniendo su mirada. Rápidamente retiró su mano, un miedo repentino de sobrepasar sus límites se hizo presente, pero el momento había provocado algo que no podía ignorar, mientras Mark enfrentaba sus propios demonios. Sus sentimientos por Jenny habían resurgido, la crisis compartida reavivó el afecto que pensó que había seguido adelante. Sin embargo, no podía ignorar los cambios sutiles en el comportamiento de Jenny alrededor de Rick. Estaba claro que tenía competencia a medida que avanzaba la investigación. El trío se encontró enredado en una red emocional tan compleja como la digital que estaban tratando de decodificar. Reavivó flama a medida que los días se convirtieron en semanas. La implacable búsqueda del trío del chantajista comenzó a mostrar resultados. Habían identificado una pista potencial. Un hacker de poca monta que había estado alardeando en foros en línea sobre sus recientes hazañas. Sin embargo, el progreso en su investigación se vio eclipsado por la escalada. La tensión entre Mark, Jenny y Rick, viejos sentimientos, pasiones reavivadas y un afecto tácito se estaban gestando bajo la superficie, amenazando con romper su frágil alianza una noche después de una sesión particularmente intensa de decodificación de los rastros digitales del hacker. Necesitamos hablar, Jenny. Mark dijo, su mirada fija en su genocidio, reconociendo el tono serio en la voz de Mark. Está bien, hablemos, yo nunca dejé de amarte, Jenny. Mark confesó, su voz apenas por encima de un susurro. La confesión golpeó a Jenny como una ola. Miró a Mark al ver el mismo hombre al que una vez había amado tan profundamente y sintió una oleada de afecto por él, pero al mismo tiempo sus pensamientos se dirigieron a Rick, quien había sido una roca durante toda esta crisis y la emoción que estaba desarrollando lentamente por él. Se encontró dividido entre su amistad con la introspección de Mark y su amor por Jenny. Rick fue interrumpida por un correo electrónico urgente de una fuente anónima. El asunto decía: ¿estás persiguiendo al tipo equivocado? El misterioso correo electrónico lo llevó a otro hacker, alguien más hábil y peligroso que su sospechoso inicial. El hacker era conocido solo por su alias, el titiritero. Armado con este nuevo protagonista, Rick se acercó a Mark y Jenny, dejando de lado sus sentimientos personales para la tarea más importante que tenía entre manos. Que el titiritero usara sus conversaciones íntimas como cebo era arriesgado y requería que Jenny y Mark volvieran a visitar su pasado para revivir esos momentos íntimos y soportar sus sentimientos para que el chantajista lo viera. Era un desafío emocional, pero ambos sabían que era la única manera de atraerlo. Mientras trabajaba en establecer la trampa, Rick se encontró observando a Jenny y Mark. Su historia compartida era un fantasma que se cernía sobre ellos, tangible e intenso. Rick sintió una punzada de celos, pero reprimió el sentimiento, recordándose a sí mismo que estaba haciendo esto por Jenny, por justicia. Una vez que se tendió la trampa, todo lo que pudieron hacer fue esperar. Fue una prueba de paciencia y nervios, ya que anticiparon el movimiento de los titiriteros. Mientras las horas se convertían en días, la tensión alcanzó su cenit. Capítulo 6. La verdad revelada. El silencio de la espera fue doloroso. Cada pin de los dispositivos enviaron una ola de anticipación a través de sus cuerpos. Las horas se convirtieron en días y aún así el titiritero seguía esquivo en medio del peso tenso. Jenny se tomó un momento para confrontar su torbellino de emociones. Su sinceridad y afecto continuo tocaron una parte de su corazón que aún recordaba su amor compartido, pero sus sentimientos por Rick, que habían comenzado como un parpadeo, se habían convertido en una llama constante. Su apoyo inquebrantable y su
fuerza silenciosa la atrajeron hacia él de una manera que nunca antes había hecho. Lo anticipé una noche, mientras repasaba el plano de la trampa, Jenny se encontró a solas con Rick. Fue uno de esos raros momentos de tranquilidad en medio de su caos. Jenny, que necesitaba aclarar su mente, decidió abordar la tensión tácita entre ellos. Rick comenzó. Sentimientos. Rick levantó la vista y se encontró con sus ojos. Había una suavidad allí que la dejó sin aliento. Jenny, ¿no me debes una explicación? Él intervino sintiendo su lucha sobre la confesión de Mark. Jenny se sorprendió si Rick le dio una pequeña sonrisa. Mark es mi amigo, también me lo dijo y yo entiendo que una ola de alivio invadió a Jenny. Gracias Rick, dijo suavemente antes de que pudiera decir algo más. La computadora portátil de Rick se pellizcó, era una alerta, su trampa había sido activada, el titiritero había mordido el anzuelo. El dilema personal de Jenny había para ser puesto en espera mientras se concentraban en el peligro inminente. Rick y Mark inmediatamente comenzaron a rastrear la huella digital del titiritero. Fue una carrera contra el tiempo mientras intentaban descubrir la identidad del titiritero antes de que se diera cuenta de que finalmente había caído en una trampa después de una intensa sesión. En el proceso de seguimiento y rastreo, lograron un gran avance. Estaba usando sus habilidades técnicas para descarriló el caso y descubrió que las antiguas conversaciones de Jenny y Mark en el proceso con la identidad del titiritero revelaron que se pusieron en contacto con las autoridades. El ejecutivo fue arrestado y sus planes para descarrilar el juicio quedaron expuestos. La reputación de Jenny se salvó y el caso farmacéutico avanzó con renovada determinación a pesar de la victoria. Había una silenciosa tristeza que persistía entre ellos. La crisis había pasado pero había despertado una tormenta de emociones que necesitaban ser abordadas. Capítulo 7. Encrucijada del corazón. Con los titiriteros, amenaza extinguida y el juicio nuevamente encarrilado, comenzó una sensación de normalidad regresar a sus vidas, pero Jenny, Rick y Mark estaban lejos de estar ilesos. Su paisaje emocional había cambiado dramáticamente. La crisis había intensificado sus sentimientos y complicado sus relaciones. Jenny se encontró en la encrucijada de su corazón, todavía albergaba afecto por Mark y su confesión había despertado sentimientos nostálgicos. Sin embargo, su creciente afecto por Rick era innegable. Su amabilidad, su determinación y su apoyo inquebrantable durante la crisis se habían filtrado en su corazón. Una noche en que Jenny se encontró a solas con Mark. Era una oportunidad para abordar los sentimientos no resueltos entre ellos. Mark comenzó. Su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se gesta dentro de ella. Necesito decir esto. Me preocupo por ti y nuestro pasado juntos significa mucho para mí, pero Mark la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y aprensión, pero tengo sentimientos por Rick. Ella confesó que su corazón latía con fuerza en su pecho. Mark se quedó callado por un momento, luego respiró hondo y le dedicó una sonrisa triste. Me imaginé que tú también tienes algo especial. Puedo verlo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jenny. Mark, soy tan... Lo siento, no lo estés. Está bien, Jenny, quiero que seas feliz y si Rick es quien te hace feliz, entonces estoy feliz por ti. Mark dijo sinceramente. La conversación de corazón a corazón con Mark le dio a Jenny el coraje para confrontarla. Sentimientos por Rick. Decidió confesar sus sentimientos a pesar de la incertidumbre de su respuesta la noche siguiente. Jenny invitó a Rick a su apartamento mientras preparaba nerviosamente la cena. No pudo evitar preguntarse cómo reaccionaría Rick ante su confesión mientras se sentaban a comer. Jenny miró a Rick, con el corazón martilleando en su pecho. Rick, hay algo que necesito decirte. Rick bajó su fortaleza y sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Qué pasa? Jenny, con una respiración profunda, dejó que su corazón la guiara. Tengo sentimientos por ti. Rick, más que solo amistad. Y compañerismo. Mientras Jenny y Rick se aventuraban en Uncharted Territory, Mark encontró consuelo en su trabajo. Le dolía el corazón por la pérdida de una segunda oportunidad con Jenny, pero sabía que no podía interponerse en el camino de su felicidad. Su amistad seguía siendo una constante reconfortante en medio de la mar de cambio. Capítulo 8. Nuevos comienzos. Jenny, Rick y Mark enfrentaron sus nuevos comienzos con una mezcla de temor y emoción. Habían sobrevivido a una crisis que amenazaba con desarraigar sus vidas, pero emergieron más fuertes.
Sus relaciones remodelaron y redefinieron. La incipiente relación de Rick y Jenny fue amable. Exploración del afecto, compañerismo y experiencias compartidas, sus sentimientos que se habían encendido en medio de la crisis comenzaron a florecer ahora que podían concentrarse, el uno en el otro. Por el suave brillo de la lámpara de mesa ella estaba profunda y luchó con sus dedos trazando el borde de su taza. ¿De café centavo por tus pensamientos? Rick preguntó rompiendo el silencio y Jenny lo miró con una sonrisa jugando en sus labios. Estaba pensando en cuánto a cambio en tan poco tiempo. Rick extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozaron ligeramente los de ella. El cambio puede ser bueno. Jenny, míranos. Jenny asintió con su sonrisa blanqueando. Sí. Míranos. Rick respiró hondo sintiendo el peso de sus siguientes palabras. Te amo, Jenny, yo te he amado por un tiempo. Los ojos de Jenny se llenaron de las 3 palabras que había estado anhelando escuchar finalmente pronunciadas en voz alta. Yo también te amo, Rick. Ella confesó que su corazón rebosaba de felicidad. Su confesión marcó un hito significativo en su relación, uno que fue celebrado con un dulce beso y la promesa de un futuro juntos. Mientras Mark navegaba por su propio camino, perder a Jenny por segunda vez había sido una experiencia dolorosa, pero encontró consuelo en su trabajo y su pasión por la tecnología. Había sobrevivido al heartbreak antes y sabía que podría volver a hacerlo un día. Mientras estaba absorto en un proyecto, recibió una llamada de un viejo amigo que trabajaba en una empresa de tecnología líder. Pensó en la oferta, su mente se preocupó por las posibilidades, se dio cuenta de que este era el nuevo comienzo, necesitaba una oportunidad para concentrarse en su carrera y sanar su dolor. La noticia de la oportunidad de Mark llegó a Jenny. Rick, estaban realmente felices por él, era una nueva oportunidad apropiada. Comenzando para su amigo, uno que prometía crecimiento y éxito. El día de la despedida de Marx llegó Jenny. Rastrillos se pararon entre la multitud con los ojos llenos de orgullo y un toque de tristeza. Se estaban despidiendo de un amigo, pero también estaban presenciando el inicio de una emocionante viaje para él. Mark miró a la multitud, su mirada finalmente se posó en Jenny y Rick le sonrió. Su corazón se llenó de gratitud a pesar de la angustia. Apreciaba sus amistades. Gracias, Mark, dijo. Dirigiéndose a la multitud, puso sus ojos en Jenny y Rick. Gracias por ser parte de mi viaje y gracias por ser mis amigos en las buenas y en las malas. Jenny y Rick aplaudieron con sus corazones llenos de afecto porque su amigo Mark estaba siguiendo adelante y no podrían estar más orgullosos de él. En el después de la despedida, Rick se volvió hacia Jenny. ¿Estás bien? Jenny asintió con la cabeza. Sí, lo soy, todos estamos, todos avanzamos a nuestra manera. Sí, lo somos. Mientras Jenny, Rick y Mark navegaban por sus nuevos comienzos, llevaron consigo las lecciones de su crisis compartida. Habían sobrevivido al chantaje, expuestos a la conspiración y en medio de todo ese caos encontraron el amor, enfrentaron el desamor y fortalecieron sus amistades. La vida siguió llevándolos a lo largo de sus corrientes. Jenny y Rick se aventuraron en su historia de amor. La relación es un testimonio de sus luchas compartidas y su marca de afecto. Por otro lado, se sumergió en su nueva empresa. Su angustia allanó el camino para el éxito profesional. Sus caminos se habían divergido pero permanecían conectados. Sus vínculos se forjaron en la crisis y se sellaron con el amor y la amistad por los que habían pasado una tormenta y ahora estaban abrazando la calma, listos para el futuro y lo que sea que pueda traer.